Amén y amén. Gritos de júbilo. Si la liturgia no fuera de esta manera, seguiríamos adorando y cantando, porque tenemos un horario de entrada, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo nos hace mover con gemidos indecibles para que Dios sea glorificado, uno puede extenderse a adorar 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hemos hecho hasta 12 horas de adoración y creo que es nuestro hábitat adorar al Señor. Amén. Ya que está de pie, le puede dar un abrazo a su hermano que está a su lado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dele la bienvenida. Salude al hermano ahora que puede. Gracias, ministerio, gracias por su bendición, por siempre acompañarnos para exaltar el nombre de Dios. Salúdelos, salúdelos. Ahorita le dejo esa oportunidad para que converse y diga: hola, ¿cómo estás? Porque ya, dígale a su hermano que está a su lado, porque de aquí ya vamos a tomar la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, su cuaderno, puede abrir la Biblia en 1 Corintios 15:20, por favor. Me ayuda también allá en cabina, por favor. 1 Corintios 15:20. Amén. Amén. Mucha gente se quedó con el frío en su casa. No se dio cuenta que aquí entramos con frío, pero ahorita ya hay un calor de Dios. Nunca se quede en casa, así llueva, relampaguee, truene. Tenemos que estar aquí en la casa del Señor. Amén. Y el tema de esta mañana es: iglesia gloriosa, activa el poder de las primicias. Amén. Repita conmigo: una iglesia gloriosa activa el poder de las primicias. Amén. Y vamos a leer 1 Corintios 15:20. Me ayuda por favor todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Y hemos hablado que la iglesia gloriosa de Dios está activa con el poder de las primicias. Por favor, si usted puede inclinar su cabecita, vamos a orar para que Dios nos dé la revelación de esta enseñanza. Pero sobre todo, Padre, en esta mañana oramos para que se rompa toda resistencia de las tinieblas y la opresión que se quiere manifestar en estos primeros meses del año 2026. Señor, oramos porque nada nos detenga, Señor Jesucristo, porque todo lo que tú quieres entregarnos es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Oramos también y declaramos que el Señor transforma cualquier maldición pronunciada en nuestra contra en bendición. Señor, sabemos que nada de lo que nos suceda no vendrá con beneficio, Señor, porque tú dices que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda para bien, de acuerdo al propósito que nos has dado, Señor. Declaramos que dice en Proverbios 10:22, Señor, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Declaramos que nuestra simiente es bendita, declaramos que nuestra familia es bendita y que este año recibiremos doble bendición y doble favor, de acuerdo a la palabra que tú traes en esta mañana. Atesoramos cada cosa, cada instrucción, Señor, que tú nos permitas en este día para poder manifestar tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Producción, no sé si tal vez podemos cambiar el micrófono con el que yo adoro. Yo siento que se me cierra y pierdo la conexión, ¿sí? Voy a pedirles, producción, voy a cambiar el micrófono, ¿sí? Con el que tengo. Gloria a Dios. Gracias. Amén.
Bueno, decíamos que vamos a estudiar el día de hoy sobre una iglesia gloriosa. Diga conmigo, una iglesia gloriosa activa el poder de las primicias. Entonces, si yo voy a hablar de primicias, quisiera preguntar, ¿qué entiende usted por primicias? ¿Sí? Yo voy a nombrar y usted me va diciendo. Si un hermano ya dijo el significado, usted tiene que decir lo otro. Primicias tiene un montón de significados. Amén. Así que voy a preguntar a mi hermano Osvaldito. Washington. A ver, dígame usted, ¿qué es para usted primicias? Es lo primero. ¿Qué es primicias, mi amada Jenicita? En primer lugar, primicias es el primer lugar. ¿Qué es primicias, Kevin? Lo más importante. ¿Qué es primicias, Vladimir? Dar lo primero y lo mejor. ¿Qué es primicias? Ya se está acabando los significados. Gabriel. ¿Perdón? Dar lo mejor de todo el año. ¿Qué es primicias? ¿Alguien más? Honrar a Dios es una primicia. Juliet, ¿qué es primicia? Darlo todo es una primicia. Estelita, pasa Estelita. Dar lo mejor que está en nuestro corazón. El Señor llamó primicia a su Hijo. Primicia también es primogénito. Primogénito. Y lo primogénito se supone que es lo primero. ¿Qué más lo que Dios llamaba primicia? Una honra. Entonces vamos a estudiar lo que es primicia, ¿sí? Debemos que entender que primicia habla de lo primero, ¿estamos de acuerdo? Pero lo primero ¿de qué? De todo, ¿verdad? De todo lo que Dios nos haya entregado. No es un rito del antiguo pacto. Yo quiero, por lo menos a las personas que caminamos en el Señor por muchos años, siempre hemos tenido en nuestra mente que primicias es lo que dice en Proverbios 3, 9, 10, que dice honra con tus frutos y con tus lagares y todo eso que dice el Señor, pero estamos viendo un campo de cosas que Dios nos ha entregado. Pero el Señor, el Padre Dios, no entregó un campo lleno de frutos. ¿Qué entregó? ¿Entregó qué? A su Hijo. Entonces vamos viendo que entregó a su único Hijo, porque Él tiene millones de ángeles. Él podía haber entregado un ángel y hubiera hecho uno de todos. No, Él tenía que dar lo único que tenía, lo primero que tenía, su Hijo. Entonces de ahí debemos partir sobre lo que es primicias. Evidentemente en el Antiguo Testamento nos habla de las cosechas y que lo mejor de la cosecha tú traigas. Abel trajo su mejor animalito, el mejor, porque era lo que ellos disponían. Pero Dios nos muestra que Él nos entregó a Jesucristo. ¿Qué dice en Juan 3:16? Ustedes se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Eso es primicias. Eso es primicias. Y el corazón de esta iglesia se llama Casa de Dios. Juan 3:16. Cristo fue la primera primicia y se dio para salvación de la humanidad. Cuando Cristo viene a la tierra, dice, claro que hubo resurrección en ese entonces de algunas personas. ¿Alguien me recuerda de la Biblia? Hemos visto los martes, aparte de Lázaro, antes de que Jesús muriera, ¿quién nomás resucitó? A ver, ¿quién recuerda? ¿La hija de quién? La hija de Jairo. ¿Quién más? ¿Quién más resucitó por ahí? Por ahí que se murió y dijo Jesús resucite. Ajá. ¿Quién? ¿Se acuerdan de la viuda de Naán? Que el hijo estaba llevándolo para enterrarlo y era viuda, se quedaba sola. Ya hubo resurrección y antes mismo del Antiguo Testamento vemos que había muchas personas que también habían resucitado. Amén. Entonces el Señor Jesucristo es la primera resurrección. ¿Y cómo es la primera si antes resucitó hasta Lázaro? Es que Jesús cuando resucita vuelve a vivir y nunca dejará de ser.
Él es el primero, y cuando nosotros muramos y resucitemos, tampoco dejaremos de ser. La diferencia de alguien que muere, de alguien que está en el caso de Lázaro. Lázaro murió, resucitó, pero otra vez murió. Jesús tuvo que morir para ser el primero de los que también resucitaban, para vivir eternamente y para siempre. Si colocamos a Dios primero, el favor se va a activar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nos va a ir muy bien en este año y en los años que vienen. Eso es lo que necesitamos conocer y cómo se lo debe hacer. Primicia, ¿sabe también de qué se habla? De la siembra. Cristo sembró su vida en la cruz a través de su muerte. Eso es lo que hizo Él. Primera de Corintios 15, 20 al 24. Puede abrir, por favor, y vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios 15, 20, 24. ¿Lo tienen ya? Vamos a leerlos todos juntos igual a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, diga conmigo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El único que ha resucitado primero y eternamente es Cristo. De ahí viene la iglesia, porque nosotros vamos a ser eternos. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí está, en la tierra es solamente un pasaje de viaje. Aquí es donde definimos si nos vamos con Dios o nos vamos al infierno. Y mucha gente, aunque esté en la iglesia, terminará estando en el infierno. Y mucha gente, aún sin estar en la iglesia, estará con el Señor. ¿Por qué? Porque de nosotros depende cómo vamos a tener nuestra salvación. La salvación no se pierde. Los que nos perdemos somos nosotros. El principio de lo primero no puede saltarse. Cuando somos una iglesia entendida, no podemos perder este principio. Las primicias establecen ese orden. Dios es primero. Diga conmigo, Dios es primero. ¿Cómo está en los mandamientos? Dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Por qué no puso ese mandamiento de décimo, de octavo, de quinto? Lo puso primero. Entonces Dios es primero. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Nos está recordando el Señor que Él como primicia, Él va a venir por nosotros con voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses 16, 17. ¿Lo tiene, cabina? Vamos a leer todos juntos. A la cuenta de 3, 2, 1. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. No les escucho. ¿Sí alcanzan a leer acá? Ok, de nuevo. Porque es bueno oír, un momento. Es bueno oír, pero también leer. Dos sentidos se activan en nosotros. A la cuenta de 3, 2, 1. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí un momentito. ¿Quién va a resucitar primero? Nosotros estamos aún vivos. Tóquele al de al lado, pellizquele y véale si sigue vivo. Ok, listo. Aunque duele un poquito, pero sí, aquí no hay un muerto todavía en Cristo. Toditos estamos vivos. Pero los que ya se nos adelantaron, ellos serán los primeros que resucitarán. Amén. De entre la humanidad, los primeros que resucitarán, ¿cuáles serán? Los muertos.
y nosotros seremos transformados. Sigamos leyendo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es el orden. Dele un aplauso al Señor. Este es el orden. Usted, yo en el caso mío, yo tengo a mis abuelitos, a mi padre que murieron en Cristo. Y yo no voy a ir a buscarles en el cielo cuando yo ya esté allá. Si yo aún no muero, desde luego. Yo voy a decir, por si acaso no está por aquí mi abuelito, mi papá, yo voy a verles de una vez ya en el cielo, en la parte cuando Jesús venga, como dice su palabra, que vendrá por su iglesia, por su pueblo. Ahí nos veremos entre vivos y muertos, veremos al Señor de todas las épocas. Esa es la promesa de Dios, que los volveremos a ver, aquellos que se nos han adelantado. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Ellos también serán parte de esta bendición que dice, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, primicia es Jesús. En Cristo es la primicia de ¿quién? A ver, Cristo es la primicia de ¿quién? Del Padre, porque el Padre entregó a Cristo. Él es la primicia de una nueva creación. Amén. La primicia de la gracia y de la nueva vida. Esa es la primicia. Esto nos revela que el primero que dio sus primicias, ¿quién fue? Dios Padre, al darnos a su único Hijo. Dios entregó su primicia, que es Cristo, y lo hizo por amor. Ya leímos Juan 3:16, no leímos, ya lo recitamos porque ya sabemos ese versículo. Esto nos da un principio y nos enseña el modelo para dar primicias. Otras ocasiones hemos estudiado sobre cosas, sobre animales, sobre producción, la primicia. Pero la primicia en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que tenía que venir como primicia. Amén. Es una de las fiestas que los judíos hacen, fiesta de primicias, y así las otras fiestas, pero todo es sombra de lo que tiene que venir. Y nosotros queremos una bendición completa en el 2026. Amén. Por eso estamos hablando de primicias. Una iglesia gloriosa entiende que damos las primicias a Dios como una respuesta a su amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Por entregarnos a su Hijo para darnos salvación, una vida nueva, y a través de Cristo podemos disfrutar de su presencia. ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Él? Porque es la primicia que nos fue entregado. Podemos irnos a Romanos 8:32, por favor. Cabina, Romanos 8:32. Regrese un poquito de su Biblia y vamos a leerlo así mismo. ¿Cuántos tienen? Digan amén. Romanos 8:32. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, 2, 1 y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando este versículo? De Dios Padre. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta es una pregunta linda. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a Cristo Jesús, que es lo más valioso para el Padre, ¿para Él será imposible darnos algo que necesitemos? Pregunto, ¿para Dios será imposible entregarnos algo que le estemos pidiendo? No sé si me están entendiendo. Dice que Él hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él nos dio a Dios Hijo, Él nos puede dar todo. De hecho, Dios ya nos ha dado todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos entregó la tierra y nos dio la administración de ella. Y nosotros administramos lo que no es nuestro, porque cuando usted muera, nada va a llevar. Nada. Ni siquiera la ropa, ni siquiera los bienes, ni las escrituras. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Y usted aquí es un administrador de lo que no es suyo. Y si usted administra bien lo que Dios le da y le entrega lo que le debe dar, pues evidentemente dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó a su Hijo.
Cuando el Padre dio su primicia, Él no escatimó, no se ahorró, y lo hizo por dos cosas. Primero, para darnos salvación, porque no tuviera ninguna razón si no hubiera tenido una justificación fuerte. Dios, ¿por qué nos entregó su Hijo? ¿Para darnos qué? ¿Para qué más? Para darnos vida eterna. ¿Qué más? Justificación. El Señor nos justificó. ¿Qué más? ¿Para qué más el Señor entregó a Jesús como su primicia? ¿Para qué? Para ser vencedores, para librarnos del pecado. Para librarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó todos los pecados en la cruz. ¿Para qué más? Para que tengamos una vida con sentido. Amén. No seamos como los animalitos que viven por vivir, sino que tengamos un propósito. Amén. ¿Para qué nos dio a Jesús? Para no andar de errantes, para no saber dónde ir y para liberarnos de la naturaleza caída. Por eso es lo que el Señor se entregó, dio a su Hijo. Segundo, el Padre no entregó lo peor, Él le entregó lo mejor. Él dio lo más valioso que Él tenía, la vida de su Hijo Jesús. ¿Ustedes creen que Dios dijo, bueno, te toca entregarte ya? A Él tuvo que haberle dolido tanto. ¿Cuántos padres hay aquí? Solo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a entregar a uno de sus hijos? ¿O al primogénito? No, estamos pensando siempre en que yo me entrego. Yo sería capaz de dar la vida por mis hijos, pero aquí es todo lo contrario. El Padre entrega a su Hijo y lo entrega en un momento cuando Jesús en el huerto de Getsemaní dice que comenzó a sudar gotas de sangre porque ya fue tanta la tensión que dice que ya el Padre tenía que darle la espalda a su Hijo porque no podía ya ver a su Hijo cargando todo el pecado del mundo. Un hijo que ya fue rechazado del Padre en el momento de la entrega de la cruz. Es fuerte, pero Dios hizo, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la vida eterna. Su Hijo Jesús, que ni siquiera se escatimó, porque dice, Él no se escatimó siendo Dios como para qué aferrarse, sino que se hizo hombre y fue a la cruz y se dio por muerte de cruz. Así es que lo hizo por nuestra transformación. Diga conmigo, lo hizo por mi transformación, por mi salvación y para darnos su favor. Amén. Ahora sí entendemos qué significa la primicia para Dios. Amén. Esa es la razón para dar siempre lo mejor. Siempre hemos enseñado aquí que nosotros damos 3 T's, ¿sí? Tiempo, diga conmigo, las 3 T's son tiempo, talento y tesoros. Nosotros de esa manera damos lo mejor de nosotros. El Padre nos entregó lo mejor, su Hijo Jesús, como una ofrenda de primicia y una ofrenda de amor. Amén. Debemos ser personas agradecidas al Señor. Amén. ¿Cuántos son agradecidos? Y darle con honra nuestra vida, lo que tenemos, con lo que Dios nos ha puesto en talentos, en trabajo. No todos tienen lo mismo, no todos son iguales, pero Dios ya nos entregó algo y nosotros podemos darle lo mejor. Amén. Siempre hacemos esto cada año, apartar nuestras primicias para Él. Otro significado de la palabra primicia es cabeza. ¿Qué significa primicia? Cabeza, y significa primero. Lo primero que se establece es una construcción, es el fundamento. Cuando construimos, mi amado Gerardito, ¿qué es lo primero que se establece? El fundamento, las bases, ¿verdad? Eso es lo primero. No se puede construir sin el fundamento. Sin el fundamento. ¿Y quién es el fundamento de nosotros? Cristo Jesús. Entonces, lo primero es pionero. ¿Qué es pionero? A ver, alguien que me diga el significado de pionero. ¿Qué es pionero? Alguien que descubrió algo y empezó. Los primeros, por decirlo así. Nosotros somos pioneros del sector de la Magdalena, que está una iglesia cristiana.
Casa de Dios es pionera. No hay ninguna iglesia cristiana por aquí, en este sector de 177,000 habitantes. Y aquí las sillas siguen vacías. Entonces, si Dios nos permitió ser pioneros, es porque aquí van a entrar muchas personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dile un fuerte aplauso. Somos los pioneros. Lo pionero es punta de lanza, y lo que es punta de lanza trae rompimiento. Nosotros venimos ya más de un año rompiendo las atmósferas celestiales, porque aquí gobernaba el enemigo. Gobernaba, decía yo gobernaba porque es tiempo pasado. Ahora gobierna Cristo Jesús. Amén, porque no estaba en el techo todavía ni siquiera colocado en ese entonces. No habían paredes porque nos tocó casi un año establecer el ambiente espiritual. ¿Y sabe dónde se gana un altar? En la adoración. El altar se debe en el altar hay guerra de altares aquí, y el altar del Señor ha prevalecido en este lugar. ¿Cuántos podemos decir amén y amén? Por eso es importante ver proféticamente las primicias y ver proféticamente los resultados del dar. Amén. Si usted está escribiendo ahí, primero quisiera que ponga como lo importante para dar. Primero es porque Cristo es nuestra ofrenda de primicia. Por ahí debemos partir. Cristo es nuestra ofrenda de primicia. Vamos a Levítico, por favor. Ahora sí es el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, puede abrir, son los primeros libros de la Biblia. Levítico capítulo 23, versículo 10 al 11. ¿Ya lo tienen? Levítico está en los primeros libros. No sé si es el tercero o el cuarto, me confirma ya. Levítico 23, 10, 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo así mismo, a la cuenta de 3, 2, 1, fuerte. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis, cosechen, eso significa su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. La primicia nos permite ser aceptos para Dios. La gente de la nación de Israel traía una gavilla que era mayor que un manojo de trigo como ofrenda, y la levantaban y la mecían delante del Señor. Ahora miremos lo que dice en el Nuevo Testamento, Juan 12, 31 al 32. Siempre vamos a comprobar lo que ha de venir en el tiempo que vino Jesús. Juan 12, 31, 32, lea por favor conmigo. Y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién va a estar afuera? ¿Quién va a ser echado? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí nos recuerda el Señor que nosotros seremos levantados de la tierra, los que han muerto, y aún los que están vivos seremos levantados, como lo que decía en el momento de la gavilla, que los sacudían. El Señor también va a sacudir la tierra para subir a los que son escogidos. Amén. Cristo es una ofrenda levantada por el Padre. Su cuerpo fue levantado en la cruz como una ofrenda por amor a nosotros. Amén. Eso lo podemos ver en Juan 3, 14, 15, lo que hablaba Moisés. Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Cuando Moisés decía: ¿y cómo yo seré reconocido de que me has enviado, Señor? Y le dio una vara que luego se convirtió en serpiente, y levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y el Hijo del Hombre quién es?
Cristo Jesús. Segundo, ¿por qué razón la primicia? Si honramos al Señor con lo primero, se activa, diga conmigo, se activa el poder de la abundancia. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí necesitamos mucha bendición en cuestión de provisiones, porque necesitamos continuar y avanzar, cubrir todas nuestras necesidades. Y con esto Dios, con la primicia que nosotros traemos al inicio del año, nos permite cubrir todos los meses restantes. Cuando iniciamos orando, decíamos: Señor, elimina todo ataque de estos primeros meses, porque estos primeros meses van a ser cruciales para darnos cuenta cuánto Dios va a traer bendición para nuestras vidas. Amén. Lo que siempre leemos cada vez que recibimos la provisión acá en el alfolí, que dice Proverbios 3, 9, 10. Todos sabemos esa palabra. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quiere decir, cuando al principio decíamos que es primicias, también es honra, porque dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Es decir, lo primero es una manera de honrar a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, primero, las primicias no son un rito antiguo, ¿sí? Es una revelación de la gracia. Amén. En Génesis 2:9, ¿qué dice? Algo nos encargó el Señor, les encargó a Adán y a Eva, que no comiesen lo que no debían. ¿Qué dice ahí? Léalo por favor en la pantalla. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes ponerle en el versículo 16 y 17 también, vamos a leerlo. Génesis 2, 16, 17, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles puedes comer, pero hay un árbol que es mío, que es mi primicia, y no se toca. Era un árbol porque era el único que no podían comer, y habían muchos árboles. ¿Por qué a veces a nosotros se nos antoja tomar lo único que le corresponde a Dios, habiendo mucho que podemos hacerlo? Esa es la pregunta. En nuestra iglesia damos primicias voluntariamente, no porque se nos obligue. Damos primicias porque sabemos el poder que hay en el cumplimiento de este principio. Amén. No nos vemos como la iglesia primitiva, ¿sí? En una generosidad voluntaria. Usted se acuerda en el libro de los Hechos. ¿Me puedes ayudar en el libro de los Hechos, versículo 2? Capítulo 2, versículo 44-45. Y vamos a ver cómo era la iglesia en ese entonces, la primera de la iglesia, la primera iglesia en el libro de los Hechos. Dice: todos los que habían creído, lean por favor. ¿Lo pusiste ya? Sí, lean por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Debemos levantar una cultura de generosidad en esta iglesia. Amén. No es una cultura de rifas, no es una cultura de vender comida solidaria. Esa no es la cultura que Dios nos ha mandado y nos ha tocado hacer, iglesia, por la necesidad de esta casa. Nos ha tocado hacer muchas cosas para que pudiera esta casa levantarse. Entonces, nadie debería decirnos: cómpreme un boleto. Yo debería entregar voluntariamente y generosamente, sin que nadie me tenga que pedir. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, no es una cultura de generosidad estar viviendo de actividades económicas. Eso Dios nos habló este año. Decía: si ustedes siguen viviendo con actividades económicas, ustedes no van a hacer lo que yo les envié. Y si nos llamó como iglesia pionera, nosotros debemos trabajar como pionera. Nadie nos va a encontrar acá adentro escondidos.
Tenemos que estar afuera para poder traer. Ahora este año nuestro trabajo es una iglesia que trabaja de adentro hacia afuera. Eso es nuestro trabajo como equipo de pastores y de líderes. Así es que oren por eso, iglesia. Ustedes también lo pueden hacer trayendo invitados, trayendo familia. Esos son primicias que usted le está dando a Dios. Amén. Y segundo, las primicias no son de la ley, son de la gracia. Sí, porque decimos, no, es que las primicias lo pusieron dentro de la ley mosaica. No, porque ¿quién entregó una primicia antes de la ley? ¿Quién me puede decir? ¿Caín? ¿Quién lo dijo? Ajá, a ese niño de azul. Caín y Abel. Amén. Después que Adán y Eva pecaron contra Dios, sus hijos Caín y Abel ya no estaban en el huerto, ya no estaban en ese lugar privilegiado, porque los padres pecaron, por ende sus hijos también perdieron la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿quién presentó la ofrenda agradable o lo primero de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Abel. Amén. Ofrenda al Señor, y Abel sin tener Biblia ni escritura. Entonces, ¿hubo ley para Abel? No. Él manifestó la revelación y la inteligencia espiritual de darle al Señor lo primogénito de las ovejas, lo más gordo de ellas. ¿Sabía Abel que él ya estaba destituido del huerto? ¿Sabía que él ya no podía regresar a la comunión con Dios que tuvieron sus padres? ¿Sí o no? ¿Sabía o no sabía? Lo sabía. Pero ¿qué quiso hacer Abel? Si sabía que igual no iba a tener nada, no le iban a retribuir lo que perdió. Y hay veces que nosotros queremos dar algo para ver si nos da una retribución Dios. Abel no lo hizo así, dio lo mejor, y eso es primicias. ¿Qué dice Génesis 4:4? Por favor, Génesis 4:4, el primer libro de la Biblia. ¿Lo tiene ahí? Y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dijo que le dio lo mejor. Tenía muchas ovejas. Entonces, no podemos decir su única oveja, pero le dio la mejor. ¿Sí? Tercero, si entendemos el fundamento de las primicias, entenderemos que no puede manifestarse el favor, la bendición y el gobierno de Dios en nuestra vida si no ponemos a Dios como lo primero. ¿Sí? No diga usted, es que Dios no me ayuda, Dios no me bendice, Dios no quiere estar conmigo, Dios se ha olvidado de mí. Si tú no le das el lugar que le corresponde a Dios, Dios tampoco te va a dar el lugar. Pero si le das el lugar a Dios, evidentemente Dios te va a dar el lugar que te corresponde. Amén. Debemos entender que todo lo que es primero gobierna. Amén. Por eso decimos el primer mandatario, ¿quién es? El presidente de la República, el primer. ¿Y quién gobierna? El presidente. Entonces, todo lo que es primero, todo lo que damos primero a Dios, gobierna. Y nosotros somos una iglesia que gobierna. Por eso es que nos llama este año una iglesia gloriosa. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Lo que yo le doy al Señor en este mes de primicias activa a su favor el resto del año. Diga conmigo, lo que yo entrego de primicias en este año, el resto del año quedará bendecido. Amén. Cuarto, debemos entender el fundamento eterno de primicias, que nos libera de la codicia y la idolatría por el dinero. Cuando tú tienes algo bueno, único, valioso, costoso, y lo entregas con total liberalidad, a ti te libera de la codicia. Porque hay mucha gente que lo piensa 2, 3 veces. Yo le decía al Paz Julio que queríamos vender nuestro carrito de trabajo de muchos años. Queremos venderlo porque ya no lo van a usar nadie. Y decíamos, y le daremos la primicia de este carro a nuestro Señor.
si no lo hemos puesto a vender, pues evidentemente por la situación que nos había sucedido. Pero cuando vendamos ese carro ya le corresponde algo a mi Señor, ¿sí? Antes de venderlo nosotros ya habíamos puesto en nuestro corazón darle una primicia a mi Señor. Ahora usted puede decir, ¿y cuánto es una primicia? La primicia no se mide con porcentajes. Sin embargo, el diezmo es una primicia. ¿Por qué? Porque de lo que yo recibo saco lo primero, ¿verdad? Pero la primicia no tiene que ver con el 10% solamente. La primicia es darle lo que yo puedo dar aún más de ese 10%, ¿sí? Entonces, entendamos que el fundamento eterno de la primicia, al entregar nosotros, nos libra de la codicia y de la idolatría por el dinero y las cosas materiales. Amén. 5. Las primicias son vitales para tomar posesión de nuestra herencia. Amén. Adán y Eva fueron sacados de la tierra, de su herencia, del Edén, porque no pusieron a Dios primero. ¿Qué hicieron ellos? Tomar el único árbol, el fruto del único árbol que no era de ellos. Así es que Caín caminó también errante sin tierra, porque no entendió lo que es primicia. ¿Sí? Amén. Vamos a leer lo que dice Génesis 4, 3, 5. Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Y Adán, ¿qué también trajo? Una ofrenda. Los dos trajeron una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué es primicia? Primogénitos, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó, ¿qué cosa? Su semblante. Entonces, iglesia, para terminar este servicio, quisiera enseñar primicias de rompimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque de repente traigamos la misma ofrenda, que puede ser de Caín o puede ser de Abel. Porque si tú lees la Biblia, tú dices, pero Caín no le trajo algo malo, él trajo también buenos frutos de la tierra. Pero más adelante tú vas a encontrar algo que dice que se demoró en dejárselo. No le dio enseguida, se demoró en dejarlo. Entonces tú dices, pero yo no veo que haya sido malo que pongan frutos como una ofrenda. Entonces, cuando traemos frutos acá, entonces también vamos a decir, entonces esto no le gusta a Dios. No, simplemente que debemos entender que debemos romper toda maldición sobre una ofrenda que estemos entregando. Amén. Yo creo que por eso vinimos a la iglesia, para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hemos acabado de aprender en este momento es solamente entender que es una primicia, pero creo que es el tiempo de que también aprendamos que las primicias también traen rompimiento. Amén. Entonces, primero, la semilla cuando es sembrado tiene el poder de ¿qué? De brotar. ¿Han visto la semillita que es cerradita? Cuando cae a la tierra brota hacia afuera y rompe el suelo y crece. Usted le puede cerrar el piso echándole la semilla y está cerrado, pero cuando la semilla brota y crece, ¿qué pasa con ese suelo? Se abre. Entonces diga conmigo, primicias de rompimiento. Amén. ¿Por qué? Porque se abre, porque esa semilla comienza a crecer. Las semillas tienen el poder para romper la miseria y la pobreza. Semillas. ¿Qué tiene usted en su casa? Semillas. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a entregar a Dios todo esto, pero de repente no es semilla, es fruto. Y Dios no te está pidiendo fruto, sino semilla. ¿Qué es una semilla? No sé si alguna vez han escuchado cuando van a un banco y dice, aquí deja tus ahorros, pon tu semilla. Pon tu semilla. Semilla, ¿qué significa? Lo que tú ganaste, lo que tú recibiste de tu trabajo. Muchas veces nosotros sembramos los frutos, y los frutos no se siembran, se los come, ¿sí? Pero la semilla es lo que se debe sembrar, porque la semilla, ¿qué produce? Frutos, y el fruto se come. Entonces,
Hay otros casos que nosotros nos comemos la semilla y evidentemente no vamos a tener fruto como comemos. Por eso hay veces que estamos escasos y con pobreza. Entonces diga conmigo, la semilla tiene el poder para romper la miseria y la pobreza. Amén. En este mes es tiempo de activar el poder de la semilla. Amén. Vamos a ser generosos con Dios. El próximo domingo vamos a celebrar nuestro tiempo de primicia, el 2 de febrero. Y usted va a preparar algo para el Señor. Alguien me decía, ¿pero qué le puedo dar? Yo me dedico a esto. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Dios te lo va a revelar, pero ya va a ser una primicia de tu corazón. Prepare su primicia para ofrecer y traer al Señor este mes, este próximo 2 de febrero. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y cuál va a ser nuestra dinámica para dar? Vamos a tomar un sobre. Mi amada Rosita, si nos puede ayudar. Usted va a tener los sobres, lléveselo a su casa el sobre. Y usted va a orar toda la semana y va a decir, Señor, ¿qué es lo primero que te voy a dar? ¿Qué es lo que te voy a entregar? ¿Qué te puedo traer? Vamos a tomar un sobre y llevarnos a casa, y ahí pondrás tu ofrenda de primicia para el Señor. Amén. Porque vamos a hacer un acto profético la otra semana y sé que Dios va a traer rompimiento de pobreza. Amén. Hemos tenido la oportunidad con el Paz, Julito, visitar otras iglesias y hemos visto iglesias con mucha bendición económica. Y de repente decimos, es porque son gente que han entendido el dar. No es el sector, no es que están en el norte, están en el sur. Simplemente les quiero proponer que esto que nosotros vamos a dar va a romper cualquier escasez. Les voy a decir algo. Hay muchas personas que aquí ganan un básico, ¿sí? Y con el básico viven bien. Pero hay personas que ya ganan más de $1,000, pero todavía siguen teniendo escasez. Y si tienen $2,000 de sueldo, todavía siguen con deudas. El problema no es el sueldo, no es la cantidad. El problema es no tener el principio. Y si yo tengo el principio y el conocimiento, así tenga 100 para un mes, yo voy a aprender a vivir bien. Amén. Vamos a ofrecer al Señor las primicias de los frutos de su trabajo. Todo lo que Dios coloque en tu corazón, que sea una primicia. Amén. Prepárate para traer lo que has apartado para tu Señor Dios y ofrécelo en el altar. La próxima semana vas a traer lo mejor para el Señor, lo que es mejor para ti, porque nunca vas a preguntar a tu otro hermano, ¿y qué le vas a traer tú? No vayas a caer como Caín y Abel, que le des lo mejor, Amén. Me ayuda otra vez, cabina, con Proverbios 3, 9, 10. Voy a llamar al grupo de alabanza, por favor. Entendiendo que Cristo es nuestra primicia, entendiendo que el Señor Jesucristo se entregó como la primicia, nosotros también queremos darle lo mejor. Proverbios 3, 9, 10 dice: y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Iglesia, es tiempo de honrar al Señor con nuestras primicias, con una ofrenda de honra, con votos, con lo que tú traigas. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Voy a decirle con votos. ¿Por qué? Porque primicia también es un voto. ¿Qué es un voto? ¿Alguien que me pueda decir qué es un voto? Una promesa que le voy a hacer a Dios. Señor, de repente tú dices, no tengo que entregar, estoy sin trabajo, estoy con algún problema que no me permite entregar algo, Señor, pero voy a traer en este mismo sobre, voy a poner y voy a decir, Señor, te prometo que cuando venga mi primer trabajo o venga algo,
yo te voy a entregar X cosa, o yo lo voy a hacer. Entonces, tú ya le estás dando una promesa al Señor y no te olvides de cumplirla, porque es mejor no hacer votos si no se las va a cumplir, porque nos tomará, dice la palabra, como pecado. Entonces nadie va a venir con las manos vacías. Alguien va a venir con promesas, alguien va a venir con algo que a mí me guste o necesite. Yo recuerdo que en una ocasión, ya hace 15 años, ¿no? 15 será, menos 10 años, Dios puso en mi corazón entregar mi carro. No les digo que vayan a hacer ustedes eso, porque de repente va a decir la pastora dijo que venda el carro y no. Eso fue a mí. Por eso digo, cada uno va a hablarle. Y me resistí, o alguien no se resistiría. Sí, me resistí al comienzo. Dije, amén, Señor, sentí el mensaje, la voz de Dios, y dije amén. Pero después ya vino el enemigo y me puso dudas y me dijo, ¿cómo vas a dar un carro? ¿Cómo lo vas a dar si se está ocupando en la iglesia? Porque yo lo había dado a un hermano en ese entonces para que haga los recorridos para la noche. Hermano, lleve mi carro y lléveselo, deje como tenía el carro del pastor, guárdele el carro usted también, guárdelo, no hay problema. Entonces, y ese hermano ya estaba dueño de mi carro, no, mi paz Estelita. Ya era dueño de mi carro, pero porque hacían y decía, Señor, pero ¿cómo voy a dar mi carro si está al servicio de la iglesia? Me dices que el carro es para servicio de la iglesia. No digo que hagan ustedes eso, pero yo al día siguiente oré a Dios y le dije, Señor, yo creo que te escuché mal, y si tú no me dices que algo para yo entender que no debo darle, no lo voy a dar. Y lo dije 3 veces, no le doy y no le doy el auto. Y enseguida sonó mi teléfono y contesto, y era mi tío. Y me dice, él estaba manejando ese carro justo ese día, me dice, no sabes lo que pasó ahorita, me acaba de chocar una moto en del carro. La moto no era un carro, le había chocado una moto, había salido de la transversal y se montó encima. El carro no estaba casi nada hecho, pero resulta que el señor trabajaba en seguros y decía, para que pueda entrar el carro y la moto para poder cubrir su choque, los pusieron a los 2 carros los 2 vehículos en su aseguradora, el de nosotros y la moto. No tenían para pagar y nos encerró. Y entendí. Ahí entendí porque el Señor fue claramente en mi oído, dijo, si no es tuyo, no es de nadie. No es de nadie, así es que mejor entrégalo porque no es tuyo. Y ya le dije al pastor, voy a entregar. Tuve que sacarlo del país porque era una ofrenda a una iglesia fuera del país. O sea, usted, es muy complicado todo el asunto. Y le dije al pastor, Julio, nos van a entregar justo el día en que me toca viajar. O sea, ni siquiera me dejó un día para darme una vuelta con el carro, para decirle adiós. Porque Dios conocía mi corazón, tal vez diciendo, me va a dar pena y voy a volver a decir, no voy a dar el auto. Ay. Y el día en la madrugada, a la medianoche que salíamos para salir del país, sentí claramente como el Espíritu Santo me abrazó y me dijo, muchas cosas tendrás que entregar porque yo tengo algo mejor para ti. Él oró por mí, el pastor, y le dije yo le dije, pastor, a mí me dice el Señor que debo entregar un carro. Tenemos que entregar un carro como una primicia. Y el pastor me dijo, ¿será tu carro? Porque el mío no, a mí no me ha dicho, me dijo. Así fue claro. Él no me dijo, estás loca, ¿qué te pasa? Él fue claro, eso debe haber sido tu carro porque el mío no es. Y fue así. Entonces, cuando ya fuimos a entregar el vehículo, pasando 2 naciones, cuando entregamos el vehículo, Dios mío, nos habíamos dado cuenta por qué tenía que entregarse a esa iglesia. Porque no sé qué distancia tenga, pastor, como que si esta fuera la iglesia de aquí ¿a dónde será? A nuestra antigua iglesia, al Estadio Olímpico. De aquí al Estadio Olímpico, el pastor que estaba en esa iglesia caminaba para llegar a la iglesia. Todos los servicios, ¿sí? Y yo decía, pero si nuestro carro está sirviendo a la iglesia, a los hermanos que vivían a la vuelta nomás les iba y les dejaba. Pero ese pastor estaba ahí y no tenía cómo correr porque ahí es campo.
no se tenía cómo cruzar con buses o algo así. Y sentí una satisfacción y dije, tiene razón, o sea, este carro necesitaba esta iglesia, no la nuestra. Estas son primicias. Entregar algo que te cueste, algo que sea tuyo. No vayan a vender la casa, no vayan a vender eso, porque eso no es. Es un trato que Dios tuvo conmigo, ni siquiera con el pastor. Pero ¿sabe lo más hermoso que es vivir cuando uno tiene una familia cristiana y que conoce los propósitos de Dios? Que Él nunca me dijo, ¿sabes lo que estás entregando? ¿Sabes lo que vas a dar? O sea, nunca me dijo, vamos a perder en la economía. Mi mamita, me acuerdo que decía, ay Dios mío, tú eres cristiana y media loca. O sea, ¿qué te está pasando? Mi papá me dijo, hija, si Dios te dijo, hazlo. Entonces uno comienza a buscar guías. Pero si Dios te lo dice y te pone en el corazón, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor. Yo recibí una profecía el año anterior, no sé si se acuerdan ustedes. Creo que Karen estuvo por ahí. Nos dijo un profeta y dijo, y recibirás este año un carro del año, te entregarán como ofrenda. Yo, ¿dónde? ¿Quién me va a dar? Le dije, Señor, si ese profeta lo dijo, un día va a llegar ese carro del año. No hay ningún problema, no estoy esperando el carro del año. Yo di hace 15 años el carro y si fuera por eso, estuviera triste hasta ahora esperando la ofrenda. Ni siquiera se me ocurrió pensar que me van a dar un carro porque doy una ofrenda, me van a devolver. Yo sé que lo hice y Dios me dio privilegios, no con un carro, sino con palabra, con conocimiento, con entrega, con escuchar su voz. Creo que esa primicia no la cambiaría por nada del mundo. Dios, cada uno nos va a dar lo mejor. Trae lo mejor para al Señor y no lo vas a hacer no lo vas a hacer para nosotros, lo vas a hacer para casa de Dios. Casa de Dios lo necesita y tú también lo necesitas. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a agradecer al Señor porque Dios es bueno. La bondad de Dios. Vamos a adorar con esta canción. Porque a Dios no te está pidiendo porque a Él le hace falta. Él es el dueño del oro y la plata. Él te está pidiendo porque tú necesitas. Así como la viuda, ¿recuerdan del profeta? Había poca harina y con poca harina trabajó para que le hagan un pedazo de pan, de tortilla. En lo poquito que nosotros podamos entregar primero a la iglesia, sé que Dios no va a escasear tu harina